el Tribunal Constitucional y la Academia de la Magistratura organizaron las primeras jornadas internacionales de docentes de Derecho Constitucional. El día de hoy, en el programa, conversaremos sobre uno de los temas abordados en este importante evento, que es las modernas tendencias del derecho constitucional en el mundo. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. Del 20 al 21 de agosto, el Tribunal Constitucional y la Academia de la Magistratura, con el auspicio del Banco Mundial, realizaron las primeras jornadas internacionales de docentes de Derecho Constitucional. En el evento académico participaron alrededor de 200 docentes de cerca de 50 facultades de Derecho de las diversas universidades de nuestro país, además de importantes docentes extranjeros que compartieron con el auditorio sus experiencias en temas de derecho constitucional. Durante estas jornadas se analizaron las más importantes sentencias del Tribunal Constitucional sobre el control de la constitucionalidad, el acceso a la justicia constitucional, la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en la justicia interna, entre otros importantes temas. La inauguración estuvo a cargo del presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Álvarez Miranda, quien estuvo acompañado del presidente de la Academia de la Magistratura, doctor Francisco Tábara Córdoba, y el coordinador general del proyecto de mejoramiento de los servicios de justicia del Banco Mundial, Nelson Chat Yalta. Durante los 3 días del evento se desarrollaron 4 temas ejes: el control constitucional de perspectiva comparada, constitución y multiculturalismo, relaciones Tribunal Constitucional-Poder Judicial, y jurisdicción nacional y jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos. Al inicio de las jornadas se realizaron paneles donde expositores nacionales y extranjeros dictaron sus ponencias. Seguidamente, el moderador de la mesa daba paso a los comentarios de las exposiciones. Las jornadas culminaron con mesas de trabajo, donde se discutían los temas abordados. Entre los expositores internacionales figuran Samuel Isacharov, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos; María de los Ángeles Ahumada Ruiz, letrada del Tribunal Constitucional de España y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, España; José Fernando Franco González Salas, ministro de la Suprema Corte de Justicia de México; Abigail Eisenberg, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Victoria, Canadá; Marta Paz, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional Colombiana y docente de la Universidad del Rosario, Colombia; José Carlos Remotti Carbonell, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, entre otros. Al término de la jornada, el presidente del Tribunal Constitucional presentó la Red Nacional de Docentes de Derecho Constitucional, como resultado de las primeras jornadas internacionales de profesores de esta disciplina. Bien amigos, este fue nuestro informe sobre las primeras jornadas internacionales de docentes de Derecho Constitucional. La finalidad fue formar una red de docentes de esta materia a fin de intercambiar información, sentencias y otros temas importantes vinculados a los derechos fundamentales y a la justicia constitucional. El día de hoy tendremos como invitados al profesor Samuel Isacharov de la Universidad de Nueva York y al profesor José Carlos Remotti Carbonell de la Universidad Autónoma de Barcelona. Después de la pausa, regresaremos con el primero de ellos. Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Samuel Isacharov, profesor de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. Bienvenido al programa, profesor. Muchas gracias.
Bueno, hemos estado en toda esta semana con el Tribunal Constitucional conversando sobre la justicia constitucional en los últimos años. ¿Cómo ve usted la evolución de la justicia constitucional en el mundo o en los estados donde usted ha investigado este tema? Bueno, en los últimos 20 y pico de años, desde el año 1989 sobre todo, cuando se cayó la Unión Soviética, tenemos una transformación en el sistema político en muchos países del mundo. Tenemos la primavera árabe, tenemos más países que viven bajo la democracia hoy día que en cualquier otro momento en la historia humana. La democracia evoluciona, no es un sistema único. Hay muchas maneras de organizar una vida política, aunque todas sean democráticas. Lo más interesante de los últimos 25 años, más o menos, es la evolución de las Cortes Constitucionales como instituciones principales de la democracia. Yo creo que eso corresponde a la nueva tarea de la democracia. En muchos países donde tenemos regímenes democráticos hoy, hay una historia de guerra civil, hay una historia de gobierno militar, hay gobiernos autoritarios, hay comunismo, tuvimos la experiencia de los nazis y los fascistas en Europa. Y en estos países no hay un sentido de una comunidad orgánica. En muchos países hay una ruptura del pacto social. Y por lo tanto, simplemente tener una elección no es suficiente para garantizar los intereses de todo el pueblo. En una elección alguien gana y alguien pierde. Pero lo más importante es que los que pierden siguen teniendo el sentido de que pueden ganar la próxima vez, pueden ser parte de la vida política de la sociedad. La mayoría es muy difícil garantizar eso a la minoría. La minoría puede pensar que, bueno, una vez que asumen los cargos de las posiciones políticas, van a tener los militares, van a tener la policía, van a tener todo el aparato represivo del Estado. Lo que vemos hoy día es que las Cortes Constitucionales o las Cortes Supremas, depende del país, asumen más y más la responsabilidad de garantizar que vamos a tener otra elección, vamos a tener los derechos de la minoría protegidos, vamos a tener la capacidad de una renovación política constante del país. Justamente usted hacía un comentario en una de las exposiciones que hizo sobre el ejemplo de Sudáfrica, ¿no? En Sudáfrica, este país que estuvo condenado al apartheid durante mucho tiempo, ¿no? La población minoritaria que era la que gobernó este país con mano de hierro y que detentaba todo el poder, luego se convirtió en una minoría. Sí. Y ahí aparece la justicia constitucional también como una garantía para todos. Es interesante en Sudáfrica porque hubo una oposición del Congreso Nacional Africano que siempre estaba opuesto a las cortes, siempre estaba opuesto a la idea de derecho constitucional, porque el derecho constitucional era el derecho de los blancos cuando ellos estuvieron en el poder y ellos reclamaban por los derechos mayoritarios. Los blancos estaban opuestos a los derechos constitucionales también, porque para ellos eso quiso decir una persona, un voto y todo ese tipo de libertad fundamental. Cuando se pusieron a negociar y de repente uno no podía derrotar al otro y tenían que llegar a un acuerdo, de repente enfrentaron el hecho de que no había confianza entre ellos, no había el dirigente de los negros, Mandela, estaba encarcelado cuando empezaron las negociaciones. Y por lo tanto tenían que encontrar una institución que podía garantizar la transición a la democracia y que lo que iba a ser un Estado democrático no iba a ser simplemente lo que de Tocqueville habló de la tiranía de la mayoría. Hay que tener una garantía contra lo que tienen los dueños del poder actual. Profesor, justamente la historia de Sudáfrica, tan dura, dramática y aleccionadora para la humanidad, nos hace recordar que en América Latina también se han vivido momentos de dictaduras, terrorismo, y aparecen las cortes constitucionales. En América del Sur hay varios países que tienen cortes constitucionales, en Centroamérica también. ¿Cómo ha usted ido observando el desarrollo de nuestra justicia constitucional en América Latina? Bueno,
No voy a hablar sobre Perú, porque ustedes conocen la historia nacional mucho mejor que yo lo conozco. Pero podemos tomar el ejemplo de Colombia, país vecino. Colombia tuvo el problema de la gran violencia durante los años 50, tuvo el problema del narcotrafiquismo, todos los problemas que usted ha señalado existieron en Colombia. Surge un presidente popular, según lo que sé, capaz, que se enfrentó con los narcotraficantes, con el FARC, el presidente Uribe. Pero él empieza a consolidar el poder demasiado en sus manos, se hace un caudillo esencialmente, o hay rasgos del caudillismo que se ve en la presidencia de Uribe. Y la Corte Constitucional en Colombia se enfrenta a la presidencia cuando el presidente Uribe desea un tercer paso en su cargo y lo niega. Eso es un momento histórico, porque eso quiere decir que un gobierno civil popular, sin embargo, tiene que cumplir con el mandato de la ley y que la Corte Constitucional va a garantizar que, aunque sea popular la mayoría del día, hay que mantener la base fundamental de la sociedad, una sociedad con respecto de la ley. Justamente, en el mundo contemporáneo, los tribunales cumplen ese papel de límite al poder. Sí. Siempre ha sido así. Y esa es la gran lección, creo yo, ¿no?, de la justicia constitucional. Yo creo que podemos ir a otros países en América Latina. Por ejemplo, en México. En México pasó casi 70 años de solo un partido con poder político, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Y fue la justicia y la justicia electoral que se enfrentó al PRI y que de poco a poco cambió el marco político en todo México. Así que hoy día en México hay elecciones libres, hay muchos partidos, hay una capacidad del pueblo de participar. Hay otros problemas en el norte con la violencia de la droga y todo, pero esto está cambiando y yo creo que las cortes son una parte importante de la historia de la transformación de América Latina. Hace 30, 40 años, uno podía hablar del gobierno civil en muchos de los países de América Latina y si se hablaba de otro poder importante de la sociedad, siempre eran los militares. Hoy día en América Latina no se habla de los militares como fuerza social, como fuerza política. Se habla del establecimiento de las instituciones del gobierno. Es un proceso, es algo que no viene de un día al siguiente, pero el proceso de establecer instituciones importantes de la democracia pasa en un plazo importante por las cortes también. Usted como investigador, como profesor y como académico, a veces en el Perú, cada cierto tiempo se dice hay que desaparecer al Tribunal Constitucional. Y esto a veces es porque no se entiende la institución. Cuando usted evalúa las nuevas democracias en Arabia, en los países ¿no?, asiáticos y en Europa del Este, ¿usted también cree que un Tribunal Constitucional debería ser limitado o está bien que continuemos con nuestro Tribunal Constitucional? Yo creo que un Tribunal Constitucional que está haciendo bien su trabajo va a provocar reclamos de vez en cuando para la abolición de ese mismo tribunal, porque la función de un tribunal constitucional es enfrentarse de vez en cuando al gobierno y a lo que quiere la mayoría. Y por lo tanto va a tener oposición. Es así en todos los países. En los Estados Unidos, donde tenemos una Corte Suprema bien establecida, se ve oposición a la Corte, a los jueces individuales, a los ministros individuales de la Corte, se ve oposición al rol que juega la Corte en la sociedad. Eso es parte de lo que quiere decir vivir en una sociedad de poder democrático limitado en lo que se puede hacer a los ciudadanos y limitado también por las otras instituciones de la Constitución. Bueno, doctor, ha sido un placer tenerlo en el programa y haber compartido estas experiencias de la justicia constitucional a nivel del mundo. Muchas gracias, fue un gran placer. Bien amigos, nosotros regresamos después de la pausa.
Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor José Carlos Remotti Carbonell, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias por invitarme, doctor Morales, a este programa de divulgación de la Constitución, de los valores constitucionales, de la democracia y los derechos fundamentales. En estas jornadas internacionales de profesores de Derecho Constitucional en la cual usted ha participado, usted hizo un planteamiento muy novedoso, el tema del constitucionalismo de multinivel. Nosotros tenemos nuestra Constitución del año 93, nuestras leyes, nuestras ordenanzas regionales o municipales, pero parece ser que este constitucionalismo multinivel es más complejo. Sí, y precisamente es un método de aproximación que nos permite apreciar que las sociedades son complejas, son plurales, y que esta pluralidad, esta complejidad, se transmite también al ordenamiento jurídico, ¿no? El ordenamiento jurídico no es unitario, no es centralista, no es jerarquizado, sino que por el contrario, el ordenamiento jurídico también es diverso, es plural. Qué interesante. Eso me hace reflexionar sobre este tema, ¿no? La democracia es plural. Entonces los ordenamientos jurídicos también son plurales. Exacto. En cambio antes el Estado autoritario, unitario, centralista, ¿no? Vertical, jerarquizado, trata de unificar todo. Exacto. Partiendo de la base de la Constitución regula los órganos y las instituciones generales del Estado, pero también tiene cláusulas de apertura a otros subordenamientos. Por ejemplo, la propia Constitución habla de las normas y la jurisdicción de las comunidades campesinas y nativas. Habla de los entes locales. O regionales. Los regionales. Habla también del ámbito estatal y genera también una apertura hacia entidades supranacionales. Por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones. La Corte Interamericana. La Corte Interamericana. Claro, entonces nos encontramos con que hay diversos subordenamientos que están jugando. Es decir, no solo hay uno, sino hay varios subordenamientos, y lo importante está en establecer los mecanismos para que todos funcionen de forma sistémica, ¿no? A la vez, y evitando los posibles conflictos que pudieran surgir en este funcionamiento. Y para que exista esta confluencia sistémica, tiene que haber como un espíritu común. Exacto. A todo eso, ¿no? Exacto. En primer lugar, todos estos subordenamientos se encuentran limitados por lo que establece la Constitución, los valores constitucionales, y como elemento transversal, los derechos fundamentales. Ninguno de estos subordenamientos puede actuar al margen de los derechos fundamentales o desconociéndolos. Justamente en el ámbito del constitucionalismo moderno, los derechos fundamentales son el protagonista, son el primer valor, el primer elemento, ¿no? Es decir, las estructuras de poder pasan a ser secundarias, no es como era antes, ¿no? Primero era la estructura de poder y bueno, los derechos era algo complementario, en fin. Hoy no, es al revés. En la democracia moderna se entiende que la finalidad del Estado es la persona humana y que ésta pueda desarrollarse, defender sus valores, sus derechos, ¿no? O pueda actuar en democracia. Es decir, el Estado solo puede ser entendido como un garante de los derechos fundamentales. Y esa es la tarea a la cual deben estar orientadas todos los niveles estatales. Exacto. El central, el regional, el local. El local y también el supranacional. Y en el tema supranacional, hay una tesis novedosa. Aquí en el Perú muchas veces se critica el comportamiento de la Corte Interamericana, las decisiones de la Corte, para ser más precisos, y se piensa que la Corte Interamericana es una corte extranjera. Usted tiene un particular punto de vista en este tema, para que el público conozca esta novedosa tesis. Sí, y de lo que se trata es de entender que el punto de partida es la Constitución. Y la Constitución establece cuáles son los órganos, las instituciones de nuestro sistema, pero también la propia Constitución realiza una apertura
hacia ordenamientos supranacionales, en este caso la Corte Interamericana. Por lo tanto, en este supuesto, la Corte Interamericana es un órgano interno. ¿Y por qué es interno? Porque la Constitución habilita este supuesto. Pero con sede en Costa Rica. Entonces, lo importante no es la ubicación geográfica de la institución. Lo verdaderamente importante es que desarrolla sus competencias, su trabajo, sus funciones, de acuerdo a lo que establece la propia Constitución. Por lo tanto, es un órgano de desarrollo de la Constitución. La relación se genera no por el ámbito espacial, sino por el ámbito jurídico. Es decir, la Constitución hace que ese órgano sea parte de nuestro ordenamiento, exacto, aun cuando esté en otro país. Eso es lo que nos quiere decir. Exacto. En la teoría jurídica hay lo que se denomina normas de reconocimiento. Entonces, si la Constitución establece que, por ejemplo, cuando finalizado el proceso jurisdiccional interno, los ciudadanos pueden reclamar sus derechos ante los órganos supranacionales, y uno de estos órganos supranacionales es la Corte Interamericana, es la propia Constitución la que está habilitando la Corte. Es decir, no es un órgano externo o extraño al sistema, es un órgano del sistema interno. Eso se podría graficar también en relación a los ordenamientos, a un propio ordenamiento jurídico nacional en el ámbito estatal, regional y local. Por supuesto, por supuesto. Estos órganos jurisdiccionales que pueden tener las comunidades nativas, campesinas, también son órganos o pueden ser órganos internos, ¿no? Por ejemplo, antes no existía Tribunal Constitucional, ¿no? Se incorpora el Tribunal Constitucional. Es decir, el ordenamiento jurídico evoluciona. Evoluciona y es la Constitución la que determina cómo, exacto, se configura. Exacto. En el siglo XIX era impensable una Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el siglo XX, sí. Exacto. O un Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. O no se planteaban Tribunal Constitucional. Y es la propia Constitución la que abre brinda esta apertura a nuevas instituciones que desarrollen nuevas funciones. Y a nivel de Europa, a nivel académico, en Europa se conversa, se habla, se discute sobre el constitucionalismo multinivel. Por supuesto. En Europa nosotros desarrollamos tenemos lo que es la Unión Europea, ¿no? El Consejo de Europa. Los estados a nivel interno también tienen, además de su ordenamiento estatal, ordenamiento regional con competencias legislativas, local, y todo esto trabaja también como un sistema, como un engranaje. Para poder entendernos, es como los antiguos relojes, ¿no? Que tenían engranajes que iban funcionando todos a la vez, de forma conjunta. Bueno, justamente esta es la novedad que nos trae el nuevo siglo, ¿no? Un mundo complejo, no solamente en el ámbito político, económico, sino también en el jurídico. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa, a este programa del Tribunal Constitucional y de TV Perú. Muchas gracias a ustedes. Bien, amigos, esta fue la entrevista con el doctor José Carlos Remotti Carbonell, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y con nosotros será hasta el próximo sábado, como siempre, a las 11 de la mañana, aquí en TV Perú, Mucho Más que Ver.